Nos volvemos a conectar de nuevo, nuevamente estamos en conexión tratando de subsanar algunos problemitas. Bueno, estas son las cuestiones, ¿no?, que tiene la conectividad de Internet. Quizá hay mucha gente que hasta ahora está haciendo uso de la red y bueno, se satura un poco y provoca estos tipos de inconvenientes. Vamos a esperar que el licenciado Mariano Parnas se vuelva a conectar y ojalá que en esta segunda oportunidad ya podamos tener una mejor señal y él podamos seguir conversando, ¿no?, de esto que es la cuestión económica y cómo nos va afectando y él de manera esto del dólar que uno a veces no entiende. Ahí está Mariano de nuevo. Mil Decía, perdones. decía, ¿no?, de que vos nos venías explicando de manera clara todas estas cuestiones que muchas veces el dólar, por ejemplo, que no existe, y quizás uno muchas veces dice, por eso te preguntaba, el tema que tenemos un dólar oficial que está un poco más de 80 pesos, y después tenemos un dólar que le decimos blue, que está rondando los 200 pesos. Entonces yo lo que te había preguntado era cuál es el parámetro que uno debe tomar para decir o para poder entender este desfasaje que nosotros tenemos en nuestro bolsillo y cómo ese dólar influye o no en lo que es el incremento en los precios. Porque uno va a un supermercado, no sé si te pasa a vos, y en una semana un precio y a los 5 o 4 días otro precio diferente. Sí, antes que nada, es el tipo de cambio oficial el que afecta directamente la suba de los precios. Por eso el dólar oficial ha aumentado cerca de 20 pesos lo que va del año y eso ejerce presión hacia el alza en los otros precios de la economía. Lógicamente que hay otras variables también que afectan a la inflación. Ahora bien, el tipo de cambio paralelo no tiene ese efecto directo porque, por ejemplo, los insumos que utilizan las industrias se compran al tipo de cambio oficial. Entonces, cuando aumenta el tipo de cambio oficial, las empresas tienen que pagar más por los distintos insumos y por ende deben luego trasladar ese costo hacia mayores precios de sus bienes finales. Por eso, si el dólar oficial convergería hacia el blue o hacia 130, 150 pesos, de un día para el otro veríamos cómo todas las empresas van a empezar a remarcar los valores de sus mercancías de una manera importante. Y de ahí también que el gobierno no desee ir por ese camino. Bien, de ahí también un poco para volver hacia atrás en el inicio de la conversación, que era que el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, decía, no vamos a devaluar. Está también relacionado con esa apreciación tuya. Exacto, pero es una lucha de poder entre la fuerza que tenga el gobierno y la fuerza que tenga, entre comillas, el mercado. Porque en la historia argentina, la desestabilización del tipo de cambio muchas veces ha llevado a una desestabilización también de los gobiernos. Hay que acordarte de lo que le pasó a Raúl Alfonsín y a Fernando de la Rúa. Por eso es que muchas veces se habla de golpes de mercado. No porque haya un grupo de empresarios que planeen voltear al gobierno y derrocarlo, sino que el ruido o los problemas en el mercado cambiario generan desestabilización y que muchas veces hacen que los gobiernos tengan que finalizar sus mandatos de manera anticipada. Por eso es que Bien. el gobierno no quiere devaluar tampoco,
porque está en esa pulseada y también sería muy perjudicial con respecto a la confianza y a las expectativas, porque si el gabinete económico anuncia una medida, una política y después no la cumple, a consecuencia de eso, en el futuro, cualquier otro anuncio que haga tampoco va a ser creíble. De ahí es que si se anuncia que no va a haber una devaluación, debe mantener su palabra para ir construyendo confianza. ¿Hay confianza hoy en la Argentina? Pregunto, porque en los distintos medios de diarios de Buenos Aires dice, tal empresa se va, tal empresa se retira del país, cierra. Eso tiene que ver un poco con la confianza hacia el gobierno. El primer obstáculo que tiene hoy la economía en realidad es la pandemia y la cuarentena. Ese es el primer obstáculo que tenemos nosotros y todos los países del mundo. Si uno observa las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de caída del producto, Argentina se encuentra entre uno de los países que más va a ver cómo su producción se contrae este año, con 12%. Hay muchas islas del Pacífico ahí también registradas con caídas más importantes. Pero si tomamos los países grandes, seríamos el tercer país con una caída más importante. Primero estaría Perú con 14%, después viene España con 13% y después nosotros. Y luego hay un pelotón de muchos otros países con 11 y 10, como Gran Bretaña, Grecia, Portugal, Ecuador, ¿no? Entonces, esa es la principal razón por la cual quiebran las empresas, cierran los negocios, se despiden trabajadores. Y con respecto a la confianza, el tipo de cambio paralelo, cuando comienza a subir, también muestra que hay falta de confianza. Otra interpretación puede ser que los actores económicos que adquieren dólares a ese precio no están de acuerdo con las políticas que lleva a cabo el gobierno nacional de turno. Entonces también uno puede interpretar eso como confianza o como una discrepancia en cuanto a los intereses que tienen ciertos sectores con el gobierno de turno. Entonces nosotros podríamos pensar que este tire y afloja que se produce hoy en el país es porque hay una discrepancia de un grupo hacia el gobierno de Fernández. Sí, digamos que hay que mirarlo a esto desde distintos puntos de vista para tener una visión bien abarcativa que nos permita entender bien el fenómeno, que es complejo. Por un lado, uno tiene que mirar las variables macroeconómicas, es decir, mirar qué pasa con la balanza comercial, qué pasa con el pago de intereses de la deuda, qué pasa con el nivel de reservas, porque las reservas caen y eso también es un motivo para que se amplíe la brecha y se disparen las cotizaciones paralelas. Entonces está muy bien y es muy importante mirar los fundamentos de la economía. Y también tenemos que mirar quiénes son los actores, quiénes son los distintos sectores que se van involucrando en esta puja que ocurre en todo el mundo y en cualquier gobierno. No es lo mismo lo que desea el sector industrial, que por ejemplo busca un desdoblamiento del tipo de cambio, ¿no? Donde se vean hechos favorecidos con el tipo de cambio oficial, que es lo que busca el sector financiero, que prefiere un tipo de cambio libre para poder realizar distintas transacciones con absoluta autonomía, ¿no? Entonces ahí va a haber, lógicamente, que intereses diferentes y el sector financiero, que durante el gobierno anterior invirtió mucho dinero en Argentina y sobre todo en LEVAC, haciendo lo que se llama carry trade, que es ingresar dólares, transformarlos en pesos, luego adquirir estas inversiones muy importantes con altas tasas y luego retirarse otra vez cambiando pesos por dólares
para poder volver a sus países de origen. Muchos de estos fondos, cuando Macri colocó el cepo, quedaron atrapados en la Argentina sin poder sacar los dólares del country trade, y también presionan para poder comprar dólares, y ahí es que ofrecen 130, 150 y vemos cómo va aumentando la cotización. Claro. Mariano, quería preguntar el tema de cómo Evo va a trabajar el campo, no trabajar el campo, el comportamiento, porque el gobierno estaba esperando lo que se dice la liquidación de todas las transacciones del campo. ¿El campo va a hacer esta liquidación? ¿Cuál es el análisis que hace? Ayer escuchaba una metáfora muy interesante para entender la estrategia del gobierno, y dicen que el gobierno tiene una estrategia a los Rocky Balboa, que no es pegar fuerte ni dar un knockout de una, sino que es aguantar para luego pegar bien. Entonces lo que uno estaría viendo ahora es que el gobierno, con medidas de corto plazo, parche si se quiere, está aguantando. Y una de las cosas que está esperando, lo que vos mencionas, que es la liquidación de dólares por los sectores agroexportadores. La variable más importante tal vez aquí sea el precio de los commodities agropecuarios. La soja sigue subiendo, creo que ha pasado los $400 la tonelada. Otra variable muy importante para la rentabilidad y la liquidación son las retenciones. Se les ha bajado de manera permanente un 3% a lo que son los derivados de la soja. La mayor parte de la soja que exporta la Argentina no es en poroto, sino que es en aceite y harina. Y a ello se le ha bajado de manera permanente. Al poroto, transitoriamente un 3%. Entonces hay como distintos estímulos, pero si se esperan precios más altos a futuro y si se espera que las retenciones se bajen a futuro, lógicamente que van a tratar de aplazar lo más posible la liquidación de divisas. Pero tarde o temprano tienen que ocurrir. Y esa parecería ser una de las cosas que está esperando el gobierno en esta estrategia a los Rocky Balboa, y otra podría ser también un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, que recordemos que hace no muy pocos meses se realizó un acuerdo muy importante con parte de los acreedores privados que tenía la Argentina. Ahora vendría otra parte de ese capítulo de renegociación de la deuda, que sería con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si el gobierno lograra aguantar con estas políticas de corto plazo, ¿no?, que hemos visto cómo se endurece el cepo, se modifica el parking, se aplican unas retenciones diferenciales, se aumenta la tasa de interés de los plazos fijos, todas medidas que algunos las tratan de tibias, dicen que son insuficientes, que son tardías e insuficientes, repito. Pero si funcionara esta estrategia de ir aguantando con esto hasta que aparezcan esos dólares, hasta que el Fondo Monetario Internacional nos dé un espaldarazo para calmar la economía, podríamos llegar a un buen puerto. Todo dependerá, lógicamente, de si tiene éxito esa política o no, cuestión que en Argentina es impredecible porque somos uno de los países más volátiles del mundo. Y como aparecen sorpresas desagradables, pueden aparecer también sorpresas agradables, ya que recordemos que también muchos auguraban un default para la Argentina que no ocurrió. Claro. La liquidación de esos dólares por parte del sector agroexportador, ¿en qué beneficiaría, en qué va a beneficiar a Argentina, a la economía de la Argentina y a los planes que tiene el gobierno? Digamos que el precio del dólar se fija siempre como cualquier otro precio. Es decir, que depende de cuántos dólares se ofrezcan y cuántos dólares se demanden, el precio que va a tener esa mercancía. Mientras
más abundantes sean los dólares, menor van a ser los precios. O a haber presión hacia la baja o para que se estabilice. Y mientras menos sean los dólares, pasa exactamente lo contrario. Entonces la abundancia te genera baja en los precios y la escasez te genera aumento de los precios. Hoy estamos en un escenario de escasez, vemos que las reservas bajan y que hay una demanda muy fuerte que incrementa esa escasez. Si se liquidaran esos dólares del sector agropecuario, eso ayudaría a aumentar la oferta y por ende volver más abundante esta mercancía y ayudaría a estabilizar, generando confianza, ¿no? Ayudando a que el gobierno no devalúe más el peso y se generaría un círculo virtuoso. Pero ojo, esa no es la panacea para la Argentina. Igual que arreglar con los acreedores externos no iba a generar un círculo virtuoso de crecimiento, esto tampoco lo va a generar. Porque repito que hoy nuestra principal preocupación se llama pandemia o cuarentena. Vemos como en Europa hay rebrotes. Entonces, mientras no aparezca la bendita vacuna, no se va a generar un shock en el mundo de confianza que permita al mundo salir y nosotros que somos un país pequeño, vernos arrastrados por esa marea creciente. Bien. Muchas veces me pongo a conversar con algunos amigos y yo les digo de mi ignorancia de toda esta cuestión económica. Es como que al gobierno argentino le ha caído como anillo al dedo el problema de la pandemia y es como que tirar toda la culpa de que no están bien por culpa de la pandemia. Es tan así, tanto este problema. Sí, es el principal obstáculo de cualquier país del mundo. Si uno ve América Latina, por ejemplo, va a ver que de manera generalizada todos los países han visto cómo se ha contraído su economía. Esta es una crisis mundial muy importante, tal vez la más fuerte desde 1930. Entonces, de tener la excusa, la tiene la excusa y la puede utilizar, porque es una realidad. Ahora, si decimos que caímos un 12%, caemos un 12% por la pandemia, o ahí hay otros elementos que hay que descomponer. ¿Cuánto es pandemia? ¿Cuánto es la crisis en la que ya estaba la Argentina? Porque enero, febrero y marzo también fueron meses malos. Si decimos que Argentina cae un 12%, es también sumando la prepandemia. ¿Y cuánto tiene que ver la cuarentena que se aplica en la Argentina? ¿O cuánto tiene que ver el conflicto con distintos sectores, las políticas que se aplican? Bueno, no es fácil descomponer estos efectos porque no estamos en un laboratorio y esta es una historia viva. Seguramente cuando todo esto pase y de manera retrospectiva podremos hacer estudios más serios y ver las correlaciones que hay entre cada política específica, el contexto previo y el contexto internacional, para ver si la caída de 12% de Argentina es 100% por pandemia o tiene un componente importante endógeno, que seguramente es una mezcla, no es ni lo uno ni lo otro. Exacto. Mariano, ¿cómo? La perspectiva, ¿no? Aquí cerquita, no nos vayamos al 2021 todavía. Porque todavía nos falta pasar noviembre y diciembre. Quedan 2 meses para terminar este año bastante difícil. ¿Cuáles son las perspectivas, qué es lo que vos ves, cómo podemos llegar a 31 de diciembre? Generalmente se nos acusa a los economistas de querer tener la bola de cristal. Sinceramente, yo no sé cómo va a terminar esta cuestión porque Dios no me ha dado poderes de adivinación.
Lo que podemos hacer, que sí me parece un ejercicio profesional muy interesante, es ir pensando distintos escenarios y podemos otorgarles algunas probabilidades. Pero, por ejemplo, nadie se hubiera imaginado que venía una pandemia este año. Si yo hubiera hecho una proyección a principios de año, hubiera dicho una cosa y no le hubiera acertado. ¿Mm? Entonces, lo que podemos hacer es pensar juntos distintos escenarios. Uno es que se desbarajuste la cuestión del tipo de cambio y el gobierno no lo pueda controlar. Eso puede terminar como de la Rúa o como Alfonsín. ¿Mm? Según los fundamentos de la economía, es decir, balanza comercial, de servicios, pago de intereses en dólares, inflación y acompañamiento del tipo de cambio hacia la inflación, no habría elementos por ese lado para pensar ese escenario. ¿Mm? Sin embargo, por el lado de las reservas que caen y de la incertidumbre que se ha generado, no hay que descartarlo a ese escenario. Yo le asignaría una probabilidad baja, pero no imposible. También hay una correlación de fuerzas ahí, política y social, que hay que ver cómo se desenvuelve. A mí me parece que Argentina ya viene hace 2 años muy mal y no ha explotado en 2 años, a diferencia de otros países de la región, donde uno ve mucha violencia en las calles, como Chile, Ecuador, Bolivia. Bueno, aquí la democracia está muy sólida y esa es una buena noticia. Tampoco veo una revolución de crecimiento, porque repito que hasta que no aparezca la vacuna del COVID, no va a mejorar la situación. Tampoco conozco si vamos a volver a una fase 1, que eso sería otro golpe para la economía. Creo que la economía no aguanta más volver a una fase 1, aunque Argentina venga ya hace un mes muy descontrolada, con el tema COVID-19. Si volvemos a fase 1, también habría una caída muy fuerte de la economía. Ahora, hablando de manera irresponsable, lo que yo me imagino, que no sé qué es lo que va a pasar, pero lo que yo me imagino es continuar más o menos como estamos hasta ahora. El gobierno va a tratar de seguir aguantando. Pero como han sido tan malos los primeros meses de este año, no van a ser tan malos los meses del año que viene. Directamente porque no vamos a volver a fase 1, no creo que esa sea una vía posible. Entonces, si vos comparas un año muy malo con otro malo, te da que la economía crece. Entonces, si vos te contraes un 7 en enero del 2020 y en el 2021 te contraes un 1, la economía crece. Yo me imagino un escenario así, que vamos a empezar a recuperar crecimiento por el lado de que ha sido tan malo este año que estar un poco peor va a ser positivo. Un poco mejor, perdón, va a ser positivo. Bien. Es lo que más o menos estaban hablando la gente del gobierno, ¿no? Que dice, Santiago Cafiero y demás funcionarios. En su momento me parece que Alfonso también, que es el ministro de Desarrollo Social, se mostraban mucha confianza con el 2021. Y si se aparece un emprendedor, se acerca y te dice, licenciado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me aconseja emprender en este contexto que hoy está la Argentina y está la cuestión? Y tiene unos Yo te diría, no demasiado, tiene sus precios. Yo te diría que aguantes, que no es un buen momento para invertir. Generalmente hay 2 decisiones muy riesgosas en la vida de una persona: abrir un nuevo negocio y casarse. Son 2 decisiones con una alta tasa de fracaso. Altísima tasa de fracaso las 2 decisiones. Imaginémonos en una crisis como esta, aumenta la probabilidad de fracaso. Encima, el futuro no es claro, no sabemos
si la crisis se va a profundizar o no. No sabemos si la pandemia va a seguir 6 meses o un año más. Yo tengo mi hermana mayor que ella trabaja en Roche, en Estados Unidos, y está en el desarrollo de estas vacunas, y ella me ha dicho que mediados del año que viene, fines del año que viene. Yo no soy especialista, pero le creo al especialista. Entonces faltaría mucho para salir de esta cuestión. Por eso, en términos generales, la probabilidad de fracaso ahora es muy alta. Uno puede emprender, puede buscarle la vuelta, pero si sumamos 10 emprendedores, la probabilidad de que fracase la mayoría va a ser más alta que en situaciones normales. Mi recomendación sería aguantar, esperar que mejore la cuestión, no desesperarse. Es un momento de replegarse como un equipo de fútbol cuando te tienen contra tu arco. Si quieres salir de contragolpe, tal vez te terminan metiendo 3, 4 goles más. Mejor es aguantar, defenderse bien, que no nos sigan haciendo más goles para encontrar el espacio adecuado y ahí salir jugando como a nosotros nos gusta y poder recién hacer un gol. Pero si no, pueden terminar haciéndonos más goles si tratamos de apresurarnos en un momento inadecuado. Que no digo que nadie emprenda, porque hay rubros en los que la gente le puede ir bien, ¿no? Hay rubros como los delivery, todo lo que tiene que ver con la comunicación, las plataformas virtuales, la medicina, está mejorando. Entonces uno puede buscar esos espacios que se dan en las crisis también para emprender si realmente tiene ese espíritu, porque cada inversor tiene un perfil de riesgo distinto. La mayoría somos conservadores al riesgo. Lógicamente que habrá unos que sean amantes al riesgo, que estarán contentos en este panorama, en este clima, se sentirán como peces en el agua con la adrenalina al 1000%. Entonces, ellos sí saben bien que es el momento adecuado para encontrar buenas oportunidades, pero al inversor promedio que es adverso al riesgo le diría que espere a que todo esto pase un poco. Claro, ahí se me también pensar, estaba hablando con algunas que me decía que, por ejemplo, en el rubro de, aquí hablando hay muchos profes gimnasios que cerraron, están vendiendo todos sus equipos, y algunos están pensando en irse del país, porque quieren irse a otra parte. Eso está bien, está mal, porque es también arriesgarse. Y en este contexto donde la crisis es mundial, uno podrá cambiar de rumbo, pero la crisis va a continuar en otro lado. Puede haber otras políticas que sean más liberales y que se priorice más la economía y la salud, no como la Argentina, que se ha tratado de priorizar la salud a la economía. Pero repito que esta es una crisis mundial, la más grande de la historia después de 1930, y ahora vemos que en Europa está reflotando el COVID. Están empezando a haber toques de queda en países como Francia, se está tratando de aplicar o se piensan aplicar fases 1 en otros lugares. Entonces, mudarse a Europa para poner allá un negocio en este contexto, no lo sé. En Uruguay no creo que te dejen entrar, al menos que tengas muchísimos dólares. No sé, a mí me tendrían que contar específicamente bien cuál sería su plan de negocio y el plan, porque cerrar aquí un gimnasio para abrir en otro lado tampoco tendría éxito. En la mayoría de los países del mundo, los eventos en lugares cerrados, los lugares de mucha aglomeración, se prohíben de manera generalizada o se los toma con mucho cuidado.
Tal vez ahí una estrategia más adecuada sería cambiar de rubro momentáneamente, buscarle la vuelta, pero no sé si un gimnasio, mudarse con esta crisis a otro lado, vaya a cambiar mucho la situación. Mariano, Mariano, ¿cómo hace ¿cómo un hace un gobierno gobierno para para solventar solventar mes a mes mes a tantos mes millones tantos millones de de pesos pesos en beneficiario de la beneficiarios de asignación la universal por asignación universal hijo por hijo y de las y de IFE, las IFE, por ejemplo? por Porque ejemplo, uno porque por ahí uno conversa por con ahí gente conversa con común gente común y dice, y por dice, ejemplo, por ve, ejemplo, ve, a aquel a hombre aquel se hombre le ha dado el se le ha IFE dado el IFE y a mí y a mí no. Yo no. que soy Yo que soy una persona que una tiene persona que dos, tiene tres dos, tres, o cuatro cuatro trabajadores. En trabajadores. definitiva, yo que soy una Yo que soy pyme, una pyme, el gobierno no me el ha dado gobierno no me ningún ha dado IFE, ningún IFE, no me ha no ayudado, me ha pero ayudado, ayer pero ayer que ni que siquiera ni le escoba siquiera le gaja para escoba barrer gaja la para casa, bajar la casa, se le han dado. se le han dado. Pero, Pero, ¿cómo se ¿cómo hace se si, hace si el gobierno si no el está gobierno no teniendo está ingresos teniendo de ingresos dólares? de dólares? Si tiene una Tiene una economía economía contraída contraída y y va a caer un va a caer un 12% del Producto 12% del Bruto Producto Interno. Bruto ¿Cómo Interno. se hace? ¿Cómo se hace? Es una realidad que existe una restricción presupuestaria, ¿m? Y que no se puede gastar por encima del presupuesto de manera ilimitada. ¿M? Uno no puede llegar a tener un déficit del 20% del PBI y que eso no tenga ninguna consecuencia. ¿Cómo se hace para financiar el gasto? Esto se lo repite muchísimo en los medios de comunicación, que hay tres maneras: con impuestos, con endeudamiento o con emisión monetaria. ¿Mm? Lógicamente que lo que necesita el gobierno es financiarse con crédito en pesos, porque los gastos del gobierno son en pesos. Ahí no tendría tanto que ver la cuestión de los dólares. ¿Mm? Por otro lado, todos los gobiernos en los momentos de crisis sí incrementan su déficit fiscal y sí gastan más allá de lo que les permiten sus impuestos. Se llaman las famosas medidas keynesianas. Eso lo hacen todos los gobiernos y está avalado por la teoría macroeconómica que ya tiene casi 100 años. Que los momentos de crisis es el momento de gastar por arriba de las posibilidades. En tercer lugar, yo sí entiendo el sentimiento de muchas personas que ven cómo hay algunas, porque no hay que generalizar tampoco, hay que recordar que la Argentina, sobre todo Santiago del Estero, su mercado laboral se caracteriza por los elevados índices de subregistro, de no registro, el mal llamado trabajo en negro, que yo siempre digo que no hay que usar esa palabra porque tiene un origen racista. La palabra es trabajo informal, trabajo no registrado. Esa es una realidad. Entonces, en fase uno, como estábamos en su momento, había que lanzar una política para tratar de llegar a este sector que de la noche a la mañana dejó de percibir sus ingresos, que son aquellas personas que sí trabajan, muchas de ellas. Por ejemplo, puede ser un electricista, puede ser un jardinero, una empleada doméstica, puede ser una de esas personas que vemos vendiendo bolsitas por la peatonal o golosinas en el parque de los niños. Es un universo muy grande. A ese universo se trató de llegar, pero hay un problema ahí, y es que no hay estadísticas para poder saber si les corresponde o no les corresponde, porque es un sector informal no registrado. Entonces, su propia naturaleza atenta contra una política que sea precisa. Y ahí es que ha habido, todos conocemos abusos, ¿no? De personas que
no tenían un trabajo no registrado y que sin embargo cobraron, incluso profesionales, tal vez alguno conozca, algún abogado que no necesitaba y fue y los cobró al IFE. Aparecen siempre esos vivos de siempre y que una política que era pensada con mucha sensatez, en el sentido que tenemos una economía informal muy alta, luego se termine desprestigiando. Pero, repito, ahora está en duda el cuarto IFE justamente porque hay una restricción presupuestaria y no se puede gastar ilimitadamente por arriba de las posibilidades sin que eso tenga consecuencias. Ahí volvemos al principio, que una de las presiones del aumento de la brecha o del dólar informal tiene que ver con el incremento del déficit fiscal, que es una señal que genera falta de confianza para algunos, lo interpretan de esa manera, y a otros no están de acuerdo, tienen intereses contrarios a que se apliquen ese tipo de políticas. Bien. Ahí está un poquito más claro de lo que uno muchas veces piensa, cree, escucha los comentarios. Pero bueno, muchas veces surge porque no se explica bien, se lanza, y bueno, en el medio puede haber algunos errores, lo que vos dices, ¿no? Que no se puede hacer un control estricto de lo que quienes son pueden o no ser beneficiarios, perdón. Pero bueno, esos son los malos entendidos. Sí, es un sentimiento que lo tiene mucha gente, que está sufriendo, que le está pasando mal, que ve cómo su negocio cierra, y cómo no entender a esas personas que observan injusticias y se horrorizan y se indignan. Es entendible, pero habría que hacer un estudio serio, creo yo, para saber a ciencia cierta cuánto desmanejo hay o no, porque tal vez por un caso malo haya 9 buenos. Yo siempre recuerdo que durante mucho tiempo se dijo que las mujeres que cobraban la AUH se embarazaban por el plan. Y durante el gobierno de Macri, Basá Bilbao, que estaba al frente del ANSES, registró con las estadísticas que tenía a disposición y mostró que la mayor parte de las mujeres tiene 1 o 2 hijos, que son el 80% de las mujeres que cobra la AUH, y un 93% tiene hasta 3. Y ahí una cosa que uno la repite mucho porque la escucha en la calle, cayó, nos dimos cuenta que no era así, que puede haber un caso, puede haber 2, pero la generalidad nos mostraba que una cosa que estaba en la calle estaba peleada con los datos y con los números. Y aquí puede pasar exactamente los números, pero repito que es entendible que las personas que la están pasando muy mal se indignen ante algunas injusticias. Bien. Mariano, por último, siempre las cuestiones de estadística generan cuestiones así duras. Y el INDEC, independientemente del gobierno que ha estado, sobre todo los últimos 15 o 20 años, siempre ha estado en el ojo de la tormenta. Los últimos mediciones que ha hecho el INDEC, desde tu perspectiva y del reconocimiento que tiene, ya se ha medido bien, o se ha tratado de bajar un cuanto, porque quizá en la gente la sensación sea diferente. Bueno, la caída del PBI que ha sido anunciada es del 12%, que, repito, es la tercera peor según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Ahí no se observa ninguna intención de querer mentir un número tan alto. Después uno observa los datos de pobreza también, que son muy elevados,
el aumento del desempleo y sobre todo la caída del empleo, también son números que uno que camina por la calle encuentra que hay coincidencia. Con la inflación pasa lo mismo. En ese sentido, no creo que haya en esta nueva gestión, recordemos que el INDEC está en manos del hijo de Roberto Labaña, Marcos Labaña, que no está dentro del Frente de Todos y que ha tenido también Labaña muchas críticas hacia la conducción actual del gobierno nacional, él siempre tratándose de salirse de la famosa grieta, al menos esa es su intención explícita. Entonces los números son muy malos hoy en día. No veo que a nivel nacional se los esté dibujando y aparezcan cosas raras, es decir, números positivos cuando en la calle está todo mal. Sí creo que en Santiago ya hace varios años hay algún problema con la medición de la indigencia. Porque si bien el conglomerado Santiago del Estero La Banda no se mide la pobreza de la provincia, sino se mide estas dos ciudades vecinas como si fueran una sola unidad, porque el tránsito de un lugar al otro hacen que los hechos se comporten prácticamente como una sola unidad, muestran que la pobreza es alta, de las más altas del país, pero no la indigencia. Es más, la indigencia habría bajado en los últimos 2 años antes de esta pandemia, en el medio de una crisis cambiaria muy alta. Entonces, ahí yo sí pondría un signo de interrogación de por qué ha bajado la indigencia en Santiago, que recordemos que la indigencia muestra el porcentaje de la población que tiene ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica alimenticia. Son los más pobres de los pobres, los que no tienen ingresos suficientes para adquirir alimentos. Y eso habría bajado en Santiago en una época de crisis a nivel nacional y aumento de la inflación muy importante. Entonces, ahí sí le pondría un signo de pregunta de qué es lo que está pasando, si es un problema con la muestra que se ha tomado, porque se va cambiando. Bueno, no tengo las herramientas porque debería ver los cuestionarios, cómo se han hecho, cómo se han procesado, pero ahí sí veo una no correspondencia entre la realidad y los números. Bien. Mariano, te agradezco muchísimo este tiempo. El tiempo que te has hecho, porque antes me decías que siempre este horario lo dedicas a la familia, así que destinar unos minutos, te agradezco muchísimo, ¿no? Sé que estabas estudiando, siempre estás precisamente adquiriendo conocimientos en las aulas, ya has terminado, estabas haciendo un doctorado. Sí, justamente estoy haciendo el último trabajo de las 12 materias de doctorado, ya me quedaría después la tesis, que también es un camino arduo. Este ha sido realmente un año difícil para emprender ese proyecto, que lo tengo ya hace 3 años, pero contento porque está finalizando y lo he podido sostener, lo vengo sosteniendo con mucho esfuerzo porque, bueno, el encierro, las actividades laborales que se han multiplicado con la virtualidad. Yo tengo un niño pequeño de 2 años, ahora mi esposa, bueno, me está haciendo el aguante por suerte. Todo eso bajan los ingresos también con esta pandemia, uno tiene que ver cómo hace los malabares dentro de la casa. Así que, bueno, gracias a Dios sí lo he podido sostener, también gracias a las 2 universidades, la Nacional y la Católica, que también me ayudan con eso, y a todos mis compañeros de investigación, y lógicamente a mi familia que me están bancando siempre con esta locura, ¿no? De seguir a esta altura de mi vida, seguir estudiando, pero creo que todo el mundo, de una manera u otra, siempre está adquiriendo conocimientos en la vida, conversando con un amigo, leyendo el diario,
bueno, aquí en esta reunión virtual hay distintas formas de informarse y de adquirir conocimiento. Y te agradezco muchísimo por este espacio en este diario tan prestigioso, esta querida ciudad de La Banda, donde tengo tantos estudiantes tan comprometidos y son tan buenos los de la banda. A veces son más los de la banda que los de Santiago. Ahí estamos en todas partes. No quería despedirme sin hacer la mención de que Mariano Parnas lleva un apellido importante a nivel deportivo, porque el abuelo ha sido uno de los pilares fundamentales del club Independiente. Así es, un orgullo. El estadio lleva el nombre de su abuelo, ¿no? Y sí, mi tío en realidad, Israel Parnas. Es mi tío en realidad. Todo el mundo piensa que es mi abuelo porque le llevaba más de 20 años a mi padre. Pasa que mi padre nació cuando mi abuela tenía 40 años, pensaban que era la menopausia, pobre él. Y ahí Israel Parnas, que es el mayor, le lleva más de 20 años, ya murieron los dos, ¿no? Y sí, y aparte de Israel, también mi padre fue un presidente muy importante de la historia de Independiente y también de la Federación de Santiago. Siempre, eso lo resalto, poniendo plata de su bolsillo. Porque hoy vemos cómo lamentablemente los clubes de básquet se han transformado en riñones de la política, donde se va a hacer negocios. Y mi padre, tengo ese orgullo de que siempre lo hizo. Él decía, es mi hobby. Se iba, hasta ahora que yo estoy aquí, él se iba al club después de trabajar, se iba a poner su granito de arena y decía que era muy importante también porque es una manera de que los chicos no estén en la calle. ¿Mm? Entonces siempre el club con esa función social, ¿no? Y nunca buscando el lucro personal. Eso siempre me lo enseñó mi padre, siempre con transparencia. ¿Mm? Entonces siempre él estaba ahí, pero no para beneficiarse, sino para que se lo enseñó también su hermano y que hubo otro dirigente muy importante que era el gordo Maquepran. ¿Mm? Y tantos otros que lo acompañaron a él. Que estar en el club es estar para los chicos, para que crezcan profesionalmente, para que no estén en la calle, para darles herramientas. Y bueno, y hay también productos muy importantes de esa cantera como Philip Lockett, Enzo Ruiz, ¿no? Penca Aguirre, todos ellos surgieron de la cantera en la gestión de mi querido padre que siempre está conmigo. Bien, ¿y alguna vez te gustaría estar al frente del club? Me gustaría, sí, pero en el futuro, cuando tenga más tiempo, porque es una responsabilidad muy, muy grande. Y lógicamente que no depende de mí, sino de que los socios lo quieran, lógicamente que ellos son la voz. Así es. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Dios quiera que terminemos de la mejor manera. En lo profesional y en lo personal, los mejores de los éxitos. Y bueno, no será la última vez que tu profesión y tu responsabilidad lo permite. Me has concedido una nota, así que muchísimas gracias. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Ahí estábamos, señores, con el licenciado Mariano Parnas, de todo un poquito, ¿no? De la economía y también, así muy cortito, lo que es la parte de deportes. Aquí él mismo lo expresó su tío, que ha sido una de las piezas fundamentales del club Independiente. Bueno, espero que hayamos podido, entre todos, interpretar un poco más esto que sucede en nuestro país con los números. Ha sido muy claro los conceptos de Mariano Parnas, así que espero que todo ahora podamos después ir procesándolo, procesando toda esta información que hemos recibido. No se descuiden, como les digo siempre, porque por ahí vamos a
a volver con otra entrevista, ir tocando otros temas que puedan, que nos permitan ir conociendo también otras cuestiones. Muchísimas gracias y buen fin de semana para todos.